Así que hola chicos, para todo el mundo que es nuevo en este canal, yo soy Chris y te doy la bienvenida. Vamos a hacer mi retiro porque el día anterior he ganado más de $1000 aquí y te estoy mostrando cómo lo estoy haciendo. En primer lugar voy a decidir la suma que voy a tener en unos minutos. Así que creo que esto sería $1450. Aquí, esto es todo para mí, el método de pago. Suelo utilizar dólares como de costumbre. Aquí lo están los dígitos de mi cartera y voy a utilizar aquí el TRX 20 que funciona también bastante bien. Ya está, verás, las transiciones anteriores fueron bastante exitosas. Y vamos más allá, este es el botón que tenemos que pulsar aquí. Así que vamos. Y esto es todo, chicos. Solo tendré $5 aquí en mi cartera. Y esto es esa misma suma de la que voy a partir. ¿Qué voy a hacer aquí? Es todo esperar en unos minutos y tener mi suma. Y eso es todo, así que vamos a negociar, creo. Nos vemos en unos segundos. Hoy vamos a abrir esta sesión y trabajar con los indicadores del canal de Kettner, el CCI y el MACD. Indicadores generales, los buenos indicadores de siempre realmente me gustan bastante. Y también en el video de hoy verás cómo puedes retirar tu dinero. Así que esté atento a esto y vamos a ver nuestro primer par de divisas. Alejémonos un poco, vean lo que ocurre en general, trabajemos con el movimiento bajista. En general acercaremos a nuestra situación actual y veamos, hay un montón de velas con mechas bastante largas. Esta es una especie de primera señal para mí y también cómo ve el corredor del canal de Kettner y la línea recta. Tal vez las líneas interior y superior se están estrechando un poco y el CCI nos está mostrando que la línea va un poco hacia fuera también, y así que se ve que el MACD nos muestra este tipo de intervención. Eso se debe a que la situación está cambiando. Creo que $5 estarán en mi cuenta, todo incluido para mi primera operación, y por lo que puedo decir, y creo que voy a ir a comprobar esta situación con opción de compra. Sí, como primera buena ganancia, me gusta mucho que nuestro primer beneficio sea tan excelente, casi $10. Y sí, chicos, vi que esta intersección en MACD era una especie de señal para mí, y porque ya ves, la línea de la señal está por debajo de la línea verde, y cuando el comercio se inició, la línea del CCI subió también. Realmente genial la combinación del trabajo de los indicadores, me gusta mucho, así que creo que es hora de pasar al siguiente par de divisas. Al segundo, veámonos, vamos a ver por acá lo que tenemos aquí y vamos a alejarnos un poco. Verás, en los últimos 30 minutos la situación es bastante volátil. Si nos fijamos bien en el corredor del canal de Kettner y también en el gráfico en general, vamos a ampliarlo y ver lo que nos muestra los indicadores. Así el CCI nos está mostrando que la línea va un poco hacia abajo, tal vez termine en medio del pasillo, sí, ya ves, y bueno, es una situación un poco somnolienta. Por lo tanto, no sueño, pero se va la tendencia está en el corredor del canal de Kettner. Además ve que el MACD me está mostrando que las líneas en las líneas rectas también sin buenas intersecciones. Así que lo que puedo decir, creo que voy a comprobar la próxima situación. Y ¿sabes qué? Vamos a ver un poco más por acá. Y sí, creo que estoy listo para hacer mi próximo intercambio. Eso es porque voy a ir con todo. Vamos a ir con todo y vamos a comprobar. Esta situación creo que la vamos a abrir con opción de compra. Así que chicos, casi $17 en mi cuenta, realmente feliz por ello. Es otro bien beneficio y usted vio
que cuando en inicio el indicador de MACD me mostró que habría una intersección, sí, como ves, fue la señal principal para mí para ir con opción de compra justo en este momento. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis solo para ustedes todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Así que, pues, por supuesto, en la sincronización el momento es importante, y si eres un operador profesional y como quieres convertirte en un comerciante profesional, tienes que también saber ese tipo de mitad de trabajo. No, la mitad es casi todo su trabajo y depende de lo que excelente y genial que sea su beneficio. Si quieres saber más, puedes, como ya he dicho antes, puedes unirte a nuestro canal de Telegram, donde puedes encontrar estrategias diarias y información bastante útil para tu comercio. Así que estamos en el siguiente par y vemos que estamos trabajando en este gráfico. Vemos un fresco movimiento bajista por aquí, y también después de esto el movimiento bajista sigue en marcha, pero en nuestra situación actual hubo como un rebote del precio, diría yo. Ahora mismo la situación está cambiando a rojos vista. Esto es porque tenemos que esperar muy atentos, y voy a ir vamos a comprobar la situación con $16 y vamos a ir con la situación con opción de venta. Chicos, $30 en mi cuenta, ya muy feliz por ello. Y sí, viste que fue una ganancia bastante fácil para mí. Viste que estas tres velas bajaron confiadamente, muy rápido, y también el CCI y el MACD nos mostraron buenas señales para bajar. También puede desplazarse hacia atrás de video y ver que el CCI y el MACD me mostró que ir a opción de venta aquí con bastante claridad. Así que, trabajando con la tendencia, y estoy realmente feliz por ello, pasamos al siguiente par de divisas. Sí, vemos con esto trabajando aquí, la situación cambió un poco. La tendencia sigue en el corredor del canal de Kettner. La situación es todavía, quiero como para estrechar, pero creo que después de unos minutos será así. Así que vamos a ir a trabajar con bastante sueño de esta situación, y todo tiene que ver con el tiempo, porque ves en un minuto la tendencia va hacia arriba y en el minuto la tendencia va hacia abajo. Esto es porque la situación es bastante arriesgada para negociar aquí. Esto es porque vamos al siguiente par de divisas. Aquí también estamos trabajando con este tipo de situación. Creo que es hora de ir a nuestra lista de pares y averiguar un poco más. Esto es porque vamos con el dólar americano y el peso mexicano. Fijar el par y el bueno. Lo que puedo decir, vamos a ampliar un poco las situaciones en general. Hoy en día son bastante arriesgadas, pero es porque hay que estar muy atento a este tipo de situaciones para de todos los modos tengas miedo. Así que vamos a retar y mí mismo, y vamos a ir incluido por $30. Y sí, vamos a ir con la situación con opción de venta. Así que sí, chicos, estoy muy en el beneficio de nuevo. Como ves, estoy aquí con $60, realmente genial. Y usted vio que hacía varias señales para mí en este momento. Así que si nos fijamos más de cerca el indicador del canal de Kettner, se ven estas velas por acá. Y también como el comercio iba con el CCI demostrando la línea, va un poco hacia abajo, y fue esta especie de señal para mí. Además, si nos fijamos en el indicador del MACD
Y con esto también la situación es un poco arriesgada, pero de todos modos leí este gráfico excelentemente. Y esto es porque estoy con otro buen beneficio. Vamos al siguiente par de divisas. La primera, vamos a darle otra oportunidad. Y sí, lo que puedo decir, alejémonos un poco, veamos inmediatamente nuestra caja de inversión y creo que vamos a ir esta vez con $55 y vamos a comprobar esta situación con la opción de venta. Sí, chicos, como mis primeros $100 por acá y como usted si puede fue una buena señal para mí y también ir con excelente movimiento. Verás en primer lugar el canal de Kettner me mostró que el corredor se estaba estrechando un poco y el CCI está como chocando el nivel de 100. Ahora en este pasillo vuelve a la casa y sí, fue un buen trabajo de combinación de indicadores, realmente feliz por ello. Así que creo que es hora de pasar al siguiente par de divisa. Tal vez la situación cambie, así que creo que vamos a tener que darle algo de tiempo. Eso es porque vamos a otro y bueno, vamos a ver qué es lo que hay por acá en este par. Esta situación sigue bajando, no realmente rápido, pero está bajando. Tenemos que estar muy atentos. Leo todas las señales. Esto es porque vamos con $105 y vamos a comprobar este tipo de situación con opción de... Vamos a ir con la opción de venta. Pues sí, chicos, casi $200 aquí, estoy en un buen beneficio. Y si solo seguía la tendencia en primer lugar, verás que el gráfico está en la línea del indicador de corredor de canal de Kettner. Además, las líneas del CCI están enfriando en la zona de sobreventa del corredor, así que las líneas del MACD también van no realmente rápido, sino hacia abajo. Y la línea de la señal está por encima de la verde. Así que vamos a la siguiente par de divisas con 87% de pago. Y sí, creo que inmediatamente tomé la decisión y vamos a ir con $190 y vamos a ir con este tipo de situación en la opción de compra. Chicos, estoy aquí con otra buena ganancia, realmente genial, ¿lo ves? Estaba pasando un buen rato si no nos alejamos un poco, una situación bastante volátil, no muy rápida, pero de todos modos sí no era suficiente las señales para que ustedes vayan con la opción de compra. Como pueden ver por acá el indicador CC, cuando el comercio estaba pasando subió un poco y fue la señal para mí también en este momento. Sí, la situación también se está desarrollando. Se ve que la intersección es en el indicador MACD. Si nos fijamos bien, esto es porque la situación va un poco al alza. Pero de todos modos creo que vamos a trabajar todo el tiempo con los movimientos bajistas. Así que estoy deseando ir a otro par de divisas y lo que puedo decir, recuerdo este tipo de situación bastante volátil, puedo decir, pero de todos modos en este momento vemos que el corredor de canal de Kettner no es realmente rápido, pero está bajando. Además, el CCI me está mostrando que la línea está tocando el nivel de menos 100 y hubo una gran intersección en este indicador MACD. Ahora mismo en la línea roja está por encima de la verde. Y sí, lo que puedo decir más bien tenemos que estar realmente atentos porque la situación está cambiando rápidamente. Y lo que puedo decir, creo que estoy listo para una nueva inversión. Tomé mi decisión y vamos a ir con $350. Nuestra nueva inversión será justa esta. Y vamos a ir con este tipo de situación con opción de venta. Estoy en una ganancia, como pueden ver, últimas velas están en la línea inferior del corredor de canal de Kettner. La situación está empeorando rápidamente. Además, si nos fijamos en el indicador del CCI, la línea está en la zona de sobreventa. Y después de este tipo de intersección que pueden ver por acá en este momento, por esta
En esta misma intersección, el MACD nos muestra que la situación está bajando. Además, si nos fijamos bien, 3 barras rojas también por debajo del nivel de 0. Si nos fijamos bien, y sí fue una operación bastante fácil para mí, no obstante, me alegro mucho de hacerlo, de haberlo compartido con ustedes. Así que es hora de pasar al siguiente par de divisas. Por supuesto, vamos a ver por acá, la situación volvió a ser bastante plana. No es realmente fácil para este tipo de sesión. Si te has dado cuenta es porque vamos a dedicarle tiempo de nuevo. Y lo que puedo decir justo sobre él, alejémonos un poco y creo que voy a desafiarme y vamos a ir, creo que vamos a cambiar nuestra inversión. Y vamos a ir con un poco más de dinero, vamos a ir con $680. Estoy bastante seguro de este comercio, así que vamos a comprobar este tipo de situación con opción de venta. Así que chicos, estoy aquí con mi primer $1000. No es bueno, estoy muy contento de que aún en este tipo de situación de riesgo hayamos hecho un buen trabajo, mejor dicho, un excelente trabajo. Y sí, la tendencia en las últimas 7 velas está en la línea inferior del corredor de canal de Kellner. Y de nuevo, el SIC nos está mostrando que la línea está en la sobreventa. Y después de este tipo de inversión, el MACD nos mostró que la línea de la señal está por debajo rápidamente. Me alegro mucho de que tengamos este tipo de intercambio y tanta facilidad. Así que alejémonos de nuevo y la situación creo que va recto. Creo que era algún tipo de medio, que es porque no voy a perder el tiempo y vamos a ir al siguiente par de divisas. Así que creo que he tomado mi decisión. Esto es porque vamos a comprobar este tipo de par de divisas de un nuevo beneficio, $1200. Y vamos a comprobar esta situación con la opción de compra. Pues sí chicos, estoy aquí con otra buena ganancia, $2000, incluso más. Se trata de la sincronización, como ya habrás notado. Y así estoy aquí con buenas señales también de una combinación de 3 indicadores. Realmente genial, y de nuevo quiero mencionarles chicos que si quieren operar como yo, pueden ir a mi canal de Telegram, donde como siempre compartimos información útil y también necesaria para tus estrategias en el mundo del comercio. Así que te espero aquí y sí, vamos a ir al siguiente par de divisas y ver lo que tener también de acuerdo a esta situación, es porque vamos a comprobar de inmediato. Creo que vamos a ir aquí con casi $2000, diría yo. ¿Será lo suficiente? Bueno, y déjame ver una vez más que estoy trabajando y vemos todas las señales de los 3 indicadores y creo que estoy listo para ir con esta operación de hoy día y vamos a comprobar esta situación con la opción de compra. Pues sí chicos, estoy aquí con $4000. Como pueden ver, aún más estoy muy contento y estoy entusiasmado de que esta combinación de los 3 indicadores me haya dado buenas señales y trabajar de forma excelente. Muy contento de este día de hoy, así que te digo adiós y nos vemos la próxima vez. Adiós.